Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos. Ahí estamos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, noche de martes 17 de junio, está en vivo, 10:30 pasaditas, acá en el streaming del 12. Esto es fenomenal, el segmento, el formato que tenemos aquí en esta pantalla, el 12 y el 12 en DirecTV, y lógicamente mucha gente enganchada en YouTube, para compartir, para debatir, para charlar, para analizar la semana en materia política, en una semana que tiene un día muy cargado para el de mañana. En la jornada de mañana, a nivel nacional, y si estuviste viendo noticieros y siguiendo la agenda informativa durante la última semana, lógicamente Cristina y la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acapara la tapa de los grandes medios a nivel nacional, pero en Córdoba también pasan cosas. En Córdoba también están pasando cosas y van a seguir pasando cosas. Y en el día de hoy tenemos, como lo hablaba con algunos invitados fuera del aire, como lo hablaba con la produ, con Agustina Villalba, nuestra gran productora, el programa de mayor cantidad de gente dentro del estudio. Porque probablemente mañana a esta misma hora tengamos la sentencia, el veredicto y sepamos qué fue de la causa del neonatal, de una de las aristas que se abrió y se disparó en el marco de la causa del neonatal por la muerte de bebés en el año 2022, en la primera parte del 2022. 11 acusados, 5 bebés que perdieron la vida, otros 8 con secuelas. Y acá estamos haciendo un fenómeno barrial difícil en lo personal, sin dudas para las invitadas, y le queríamos dar voz a ellas porque, reitero, mañana a esta hora probablemente ya tengamos la sentencia y el veredicto. Estás viendo a las madres del dolor en Córdoba. Estás viendo las mamás de los chicos que fallecieron o quedaron con secuelas a partir de ese trágico primer semestre del 2022 y que tienen el banquillo de los acusados a 11. Son 11 los acusados, ¿eh? Está todo circunscripto a la figura de la enfermera Brenda Agüero, pero hay 10 más funcionarios, entre ellos el exministro de Salud Diego Cardoso. Se los dije fuera del aire, lo hago ahora en el vivo de la streaming. Gracias por venir, porque imagino lo conmovida de todas, de ustedes y lógicamente de sus familias, a horas de esperar justicia. Así que les pregunté los nombres fuera del aire y voy a arrancar nuevamente preguntándoles los nombres. Damaris. Damaris. Vanessa. Gabriela. María. Y Yasmín. Reitero el agradecimiento. Arranco con vos,
Contame tu situación, mamá de quién y qué es lo que esperás para un par de horas. Bueno, yo soy la mamá de Francisco, nacido Yo te voy a acercar el micro, vos quédate tranquilo. Francisco nació el 18 de marzo, Ujú. uno de los primeros casos. Ese día hubo 2 casos. Y bueno, como bien decías, una mezcla de un montón de sensaciones. Yo lo que sentí en la última palabra, que fueron semanas pasadas, fue que hasta acá llegamos nosotros con la lucha, que hasta acá fue nuestro camino de luchar por nuestros hijos y que a partir de ahora las decisiones son de otros. Tu bebé nació en marzo del 2022. Así es. ¿Y qué pasó? Francisco nace bien, todas sus pruebas le dieron bien y a la hora y media se descompensa. Los médicos nunca supieron decirme qué le había pasado. Sí me explicaban que el daño que tenía en el corazón era algo que no lo habían visto, que era irrevertible. Ujú. Y le empiezan a dar drogas y medicamentos para revertirlo, pero ya desde ese primer momento ellos me dicen, me empiezan a dar el pésame porque sabían que mi hijo no se iba a salvar. ¿Vos tuviste un contacto con tu bebé? Si apenas nace, que me lo muestran, yo, en mi caso es la única cesárea, así que ellos me lo muestran, yo le puedo dar un beso a mi hijo y se lo llevan. Las palabras de ellos fue, está perfecto, quédate tranquila. Y yo me quedo tranquila, lamentablemente haciéndome una ligadura de trompas porque era mi tercer bebé y así lo había decidido, que de una forma muy cuidada para todos. Y cuando estaba en la sala de recuperación todavía esperando que me llevaran a mi hijo, porque era el procedimiento después de una cesárea, pasar un tiempo en la sala de recuperación y que después me lo llevaran para amamantarlo, entró una doctora sin mi hijo a decirme que a él lo pasan a una terapia intensiva. Ujú. Y bueno, a partir de ahí fue un caos porque nos empiezan a dar los partes que nadie sabía explicarme. Ellos buscaban como antecedentes míos en mi hijo, porque los controles y todo, daba todo perfecto, no podían explicar qué había pasado. Incluso me preguntaban si yo tenía algún tipo de adicciones, si yo tenía chagas. Es tanto la manoseo culpa total, ¿no? sí, es tanto la culpa con la que uno sale, porque si bien yo sabía que no tenía adicciones, que Ujú. no había tenido chagas, lo inexplicable de lo que le pasó a mi hijo, yo lo cargué por mucho tiempo pensando qué habré hecho mal. Les quiero escuchar a todas, van a hablar todas para contar su caso y poder compartirlo. Gabriela es tu nombre, ¿verdad? Gabriela, sí, Contanos tu caso. Bueno, yo soy mamá de Isabela. Ella nació el 26 de abril a las 6:35. También a la hora y media se descompensa. Nace bien, con un peso hermoso. A la hora y media se descompensa también. Y nada, a mí vino una doctora que me dijo que la iban a llevar para controlar. Yo Ujú. pensé que era un control así, digamos, que lo hacen a todos los bebés. Pero anterior a eso, Brenda me pidió mi hija. ¿A vos Brenda Agüero te pide tu hija? Sí, ella sí. ¿Alguna más tuvo contacto visual con Brenda Agüero? Vos, te escucho, sí. Sí, sí. Brenda Agüero me atendió en la sala de preparto, fue la que me ayudó con todo el trabajo de preparto hasta llegar al parto. Después ella fue quien me lo entregó a Gino y fue la que me lo retiró a Gino para revisarlo y bajarme a sala. Y ella es la que le encuentra la ropa manchada con sangre a Gino cuando lo envuelve y se lo lleva con Marita calzada. ¿Qué pasó con Gino? Me Gino- siento en la obligación de preguntarte, sobre todo también para la gente. Gino tuvo 2 pinchazos en su muslo derecho, le administraron potasio y no, mi hijo, gracias a Dios, porque les voy a dar gracias a Dios, porque si hubiese sido por ellas, mi hijo realmente hoy no estuviese acá. Le quedó todo el potasio en su ropa, la mitad del potasio en su ropa, no llegó a entrarle todo el potasio a su cuerpo. Gino es quien tenía la reacción cuando lo tocabas, como que te daba a conocer el dolor que sentía. Pobrecito, estoy pensando en una criatura que reaccionaba a cuando le apretabas la piernita, le tocabas la piernita, Sí, corregime. él le apretaban y ahí él hacía como
Ujú. se movía. Y es el mismo nene que se ha hecho viral en los últimos días en la jornada de juicio con la remera en tribunales pidiendo justicia. Sí. Ese es Gino. Él es Gino. Mira, tu caso. Yo soy mamá de Pilar. Ella nació el 6 de junio a las 13:09. Es el último caso de los 13 bebés. Pilar nació sana, tuvo un embarazo controlado y a las 7 horas más o menos de vida empieza a descompensarse. Ujú. Ella le inyectó potasio en la espalda. ¿Y qué pasó con Pilar? Pilar se le hizo una necrosis, o sea, tenía un hematoma y eso a ella es una de las que le quedó secuela. ¿Trajiste algo? ¿Querés Sí, compartirlo? Siéntanse ella- con la libertad de hacerlo, chicas. Ella tiene una escoliosis severa. Al hacérsele la necrosis, perdió parte del músculo del lateral izquierdo, donde le inyectaron. Es dentro de los 13 bebés, una de las 8 que sobrevivió, pero Y la que que tiene indudablemente secuelas. tiene secuelas. Sí. Ujú. Así vuelve ella de rehabilitación toda la semana. Y cuando yo pregunté si habían tenido contacto con Brenda Agüero, vos también Sí, asentías. ella se la recibió a mi mamá y me la pasó a mí en sala de recuperación. Ujú. Te quiero escuchar, Damaris, con tu caso, tu situación. Hay mucha gente conectada, dicen, mientras le van acomodando el micro, Silvia dice, las más valientes mujeres, mi admiración. María Cañolo dice en el chat, comenten porque le vamos a leer los mensajes a las chicas, ya venimos con la otra parte del programa del día de hoy, justicia por los bebés del neonatal, dice María por acá. Sí, te escucho, Damaris. Bueno, mi hijo nació el 23 de abril del 2022 y bueno, yo desde que entré al hospital sufrí violencia obstétrica, desde que entré a la guardia eh, y después ya en sala de preparto fue cuando ingresó Brenda Agüero. Bueno, fue parte de la violencia obstétrica terrible de la que sufrí, recalcándome que todo el tiempo si mi hijo se moría iba a ser mi culpa. Después la volvió a ver en sala de parto, en sala de recuperación. Ahí es donde ella acomoda a mi hijo en una cunita. Y después de esos me dicen que se lo iban a llevar porque lo veían raro. Ujú. ¿Y qué pasó con Benja? ¿Es tu bebé? Benja. ¿Qué pasó con Benja? Sí, lo llevaron a terapia intensiva. Y bueno, yo después sufrí una descompensación por toda la sangre que perdí, que repito, fue por toda la violencia que me hicieron. Y bueno, vivió 10 horas nomás. Él falleció a las 6 de la tarde. Ujú. Tanto en el caso de aquellas que perdieron a sus hijos como en el caso de aquellos que sobrevivieron y que están con secuelas, es imposible ponerme en el lugar de ustedes, pero creo que es inevitable preguntarles cuál es la sensación de justicia y si es que hay algo que llene ese vacío de justicia. ¿Qué sería justicia para ustedes mañana? La que quiera, está abierto el micro para la que quiera. Te escucho. Y justicia sería que estuvieran todos presos, creo. No alcanza con Brenda Agüero. No alcanza con Brenda Agüero. Yo creo que los 10 funcionarios también tendrían que estar presos en este momento y no esperar la sentencia de mañana. Creo que es lo único que podrían hacer para poder aliviar un poquito esta carga enorme. Ujú. Que de los nosotros. 11 acusados terminen presos, los 10 Sí. funcionarios más Brenda Sí, Agüero. sí, que paguen y que acepten la responsabilidad de que hoy nosotras, las que estamos sin nuestros hijos, tengamos que pasar toda la vida sin ellos. Y de los bebés que sobrevivieron, tienen que pasar toda la vida con esas secuelas. Y esas mamás con ese miedo. Gabriela. No, sí, un poco lo que dice Damaris, ¿no? De que si ellos se equivocaron y no hicieron las cosas como debían hacerlas en su momento, en su trabajo, porque ellos se prepararon para atender a chicos, para recibir vidas, y lo que menos estaban haciendo era cuidar a nuestros hijos. Entonces, como dice ella, ¿no? Si ellos se equivocaron, ellos tienen que, o sea, tienen que pagar. Y nada, estamos muy nerviosas, estamos Sí. ¿Alguna se esperando había la atendido justicia. antes en el neonatal con otro embarazo, con otro parto? No, ninguna. no. ¿Vos sí? Yo tengo una hija que va a cumplir 15 años. Ujú. En el 2010 nació ella. Y en ese momento sufrí violencia obstétrica. También en aquel momento. Sí, yo iba para parto normal y bueno, me dejaron sola en la sala de preparto y como no había nadie que me asistiera, la bebé se me cruzó y perdí todo el líquido y me terminaron pasando a cesárea de urgencia.
en tu caso con tus 2 hijos anteriores? No, yo había tenido mis 2 hijos antes en la parte privada. Y bueno, ahora por circunstancias de la vida no tenía obra social y confié. Yo creo que eso, que cuando hablamos de la justicia, para nosotros nos queda toda una vida de reparar un montón de cosas, hasta estas cosas mínimas, porque nosotros tenemos que seguir yendo a centros de salud, tenemos que seguir llevando a nuestros otros hijos. Ujú. Nosotras mismas hemos recaído. ¿Tus en otros medio hijos de- qué edades tienen? Tengo una hija de 18 y uno de 12. Yo le digo, es toda una familia que quedó destruida, ¿no? Nosotros por ahí se nos ven las caras visibles de la mamá o el papá, pero atrás nuestro hay una red que nos ha contenido y que ha luchado a la par nuestra. Te cuento eso, me sumo a eso que estás contando hoy, si lo decimos a la gente que nos está viendo del otro lado en la streaming. Las veo muy contenidas, a todas muy acompañadas. Está, no sé, imagino mamás de ustedes, abuelas de las criaturas, marido, hermano, tío. Hay mucha gente hoy en el canal, no solo delante de cámara, sino también detrás de cámara. Y veo eso, las veo contenidas. Sí, incluso hoy de temprano estábamos hablando y nos alentábamos, ¿no? Unas a otras, de también, bueno, uno nunca, en algún momento nos preguntamos por qué nos tendría que haber pasado esto, ¿no? Muchas veces, en la vida, con cosas, ¿no? Que nos pasan. Y bueno, hoy podemos encontrar en cada una el apoyo ese y la fuerza que estas madres tienen, porque es como yo digo siempre, ¿no? Ellas no la tienen. A mí me toca de este otro lado que yo la tengo y algunas veces al principio hasta de sentir esa culpa, ¿no? ¿Todas declararon dentro del juicio? ¿A todas les tocó declarar? ¿Y revivir eso? Y es algo muy duro, es duro. Es muy duro para todas tener que revivir una y otra vez todo lo que pasamos. No es fácil, no es nada fácil. Dicen por acá, Julieta, saludos, yo soy una de las mamás que falleció el 23 de mayo. Mi apoyo a las chicas, me hubiera encantado estar allí. Julieta Guardia. Julieta Guardia. Hablaban de Brenda Agüero. A Asís, estoy pensando en la directora del NEO y en la gente que formaba parte del día a día del hospital. ¿Vieron a alguien más de los que están en el banquillo de los acusados? ¿Tuvieron un cara a cara o no? Y nosotros todas las audiencias estuvimos con ellos ahí, fue durísimo. Así puntualmente, si me preguntas, Así es la que era directora del hospital, Sí. Liliana Asís. me pareció de un cinismo ¿Sí? tan desmedido. Yo creo que también hay cosas que en el juicio se logró ventilar algunas cosas y otras que he tenido la posibilidad de leerlas en un expediente. Y esta mujer hablaba de nosotros como no le salgamos a decir nada, no le expliquemos a los padres, no avivemos giles. De esa forma se referían a nosotros. Entonces, creo que la ¿Vos gravedad... sentís que la directora del hospital tuvo una bajada de línea de no se habla nada, no aviven a los padres? Sí, tal cual, tal cual. Cosas que nos fuimos enterando en el juicio, ¿no? Porque esas cosas no las sabíamos. Nosotras fuimos a tener a nuestros hijos y lamentablemente, lastimosamente nos pasó lo que nos pasó, pero después hay otra parte, que fue la que nos fuimos enterando en las salas de audiencia. ¿Se sintieron usadas por algunos en la política? Digo en general, sin nombrar, pero ¿se sintieron usadas? Yo la verdad que ha habido mucha gente que nos ha acompañado desinteresadamente. Y hay mucha gente que cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos una marcha y pedíamos que nos acompañen porque lamentablemente a lo mejor estamos en una sociedad en donde si no te toca no te involucras de lleno. Y había mucha gente que quería ir pero con sus banderas políticas. Y nosotros no quisimos politizar esto para nada, no estamos ni de un bando ni del otro. Nosotros justamente fuimos a las personas que fueron responsables. Creo que ese es el triunfo de ustedes como grupo. Repasamos con los chicos y las chicas de la producción material de marchas de ustedes y nunca hubo bandería política. Creo que es un triunfo de ustedes, de no haber permitido eso. Sí, y así también no hubo tampoco el acompañamiento que a lo mejor hubiésemos tenido si permitíamos eso. Pero es una mirada clara que tuvimos que esto no es política. Si bien hay un montón de cosas que fueron políticas,
Nuestra bandera era por nuestros hijos, no era por ningún partido político. Repasa hoy un punteo de un colega. Hay muchos colegas que cubrieron muy bien el juicio. Bueno, la gente del canal ni hablar, con Mateo Lago y el resto del equipo del canal. Mariano Nieva de Radio Mitre, estoy pensando, María Esther Romero de Perfil, estoy pensando en gente que cubrió el día a día del juicio. Y Juan Federico, colega de Cadena 3, hoy hacía un punteo interesante, pregunto de este lado, de las cosas pendientes del juicio. Nunca se relevaron las cámaras del hospital. Nunca aparecieron las cámaras. No. No, ¿Qué dijeron... qué dicen los abogados de ustedes con respecto a eso? Nunca apareció una imagen de videocámara. No, porque ellos se escudaron de que las cintas se borraban. Entonces nunca se pudo, las que andaban, porque en ese hospital andan la mitad de las cosas y funciona todo mal. Pero las que andaban en ese momento tenían como un sistema que se borraba en determinado tiempo, entonces no pudieron determinar nada. Hay gente que nos está viendo fuera de Córdoba, dicen por acá, todo un país apoyándolas en esta lucha para mañana, fuerzas mamás, mi apoyo incondicional para María, mamá de Pilar, dicen por acá. Qué importante, dice Lucía, que se hable de violencia obstétrica por su propio nombre, todo parte de la precarización y la vulneración sistemática a la que estamos sometidas las mujeres. Yo decía, les pido que me corrijan ustedes, pero yo decía en el arranque de la charla que mañana finaliza una parte que es la penal. Después uno imagina que vendrá una demanda civil. No sé si están dispuestos a iniciar una querella que vaya por ese carril, si ya empezó. Cuénteme alguna de ese tema. Las dos cosas fueron juntas. Está la parte civil y la parte penal en el mismo juicio. Sí, pero hablo de una demanda al Estado. Sí, también está dentro del juicio. Pero eso se conocería mañana también. Sí. ¿Y ahí qué esperan? Nosotros, eso también es otro tema. También nos han tratado de dar en ese sentido de que las madres estamos atrás de un interés. La plata. Sí, decía. Vale. Sí, que nos mueve la plata, porque eso fueron las palabras del abogado de Brenda. Que no es por dolor o por sentimiento que nosotros arrancamos esta lucha, sino que por el dinero. Y yo creo que ninguna de las 13 quiere el dinero. Creo que quieren a sus hijos, las que no lo tienen, y en nuestro caso, que en mi caso, que Pilar esté sana. Y eso no va a pasar. No nos van a devolver a nuestros hijos. Damaris, sí, No nos van a devolver a nuestros hijos. Paguen lo que nos paguen, digan lo que digan. Sí, es como Eso lo completamente, tenemos... ni siquiera secundario, pasa a un tercero o cuarto plano. Exactamente. No es lo prioritario, me imagino, para ustedes. Tal Para cual. ustedes en la discusión de mañana, en la sentencia de mañana. Y hoy, hablando de colegas que siguieron bien el juicio, Ari Garbovetsky, de los del Interior, planteaba la posibilidad de que se extienda y el veredicto, a lo mejor no lo conocemos mañana a la noche, sino ya el jueves, por los jurados populares. Imagino también la desesperación por estirar esa agonía. Gabriela, te pregunto a vos. Sí, no. Ojalá que no. Ojalá que mañana. Que se defina mañana. Que se defina mañana, sí, porque estamos todas ahí esperando eso. Y que puedan llegar mañana a tener ya la sentencia final, digamos. Pero nada, es muy difícil, chicos. Ojalá en mi caso, digamos, ojalá nunca hubiese tenido que estar acá. Nosotros no elegimos estar acá, como se dijo que nosotros llorábamos por la plata, que hacíamos teatro ahí adentro. No, tuvimos que escuchar muchísimas cosas horribles que se dijeron. Pero bueno, nos damos fuerza unas a otras, como también digo ahí, yo siempre admirando la fuerza de estas madres, que sinceramente a mí no me pasó de perder a un hijo, pero a mí me la quisieron matar también a Isabela. Y eso es algo que lo voy a llevar por siempre, porque le pasó a ella, ¿no es cierto? Esto mañana sí se termina un juicio, pero los bebés no están. Y quedaron bebés con secuelas. Entonces, creo que tienen que pagar lo que pasó. Para quien no esté empapado en lo que fue el juicio que arrancó en enero de este año y mañana tendría la sentencia y el veredicto, y lo que ocurrió en la primera parte de ese 2022. Se circunscribe todo a qué mecanismo, qué modus operandi en el caso de los 13 bebés y si hay un patrón común. ¿Qué le habrían inyectado? ¿Qué es lo que habría pasado? Casi como empezando de cero la charla. Sí, se han dado dosis de potasio y de insulina. En muchos de los casos fue hasta incluso por arriba de la ropa, en momentos
En mi caso, por ejemplo, fue arriba de la ropa. Por No se arriba de la quiso- ropa, a tu claro, criatura le inyectaron ¿qué? potasio. Potasio. No se quiso no se quiso quedar con las ganas de inyectarle y lo hizo a mi espalda, porque lo hizo ahí, en el mismo lugar. Hay otros casos que se lo llevó corriendo a otro lugar y bueno, lamentablemente el daño lo pudo hacer libremente. En mi caso lo hizo por encima de la ropa. No sé si tenés, Nico, la imagen de Brenda en el juicio que la registró Fido, un compañero de aquel canal, el camarógrafo de aquel canal, uno de los que estuvo cubriendo, creo que es el día 1 del juicio, no el día 1 del juicio, pero sí el día de la primera declaración de Agüero, cuando Brenda, sentada en el banquillo de los acusados, la enfermera se da vuelta y sonríe. Esa imagen que se hizo viral. Cuando le tengas, Nico, mandala, les quiero preguntar sensaciones de eso. Ella, la teoría de ella, o el argumento de ella, ahí está, gracias, Nico, que le estaba sonriendo a la madre, para que viera la madre cómo se sentía. No sé qué les pasó a ustedes en ese momento. De todo nos pasa en el cuerpo cuando la vemos a ella riéndose de esa forma, que sí, lo que explicó fue que era para su madre, pero nosotros lo que decíamos como, no puede ser que en este juicio no se tome la dimensión de que había familiares del otro lado con hijos que no vamos a tener nunca más. Y reírse y demostrarse. Ella incluso dice que ella está muy tranquila. Actitudes que la verdad que nos sorprenden, nos siguen doliendo. La verdad que sentimos como si hasta incluso un cinismo de seguir disfrutando del momento. Pasar el micro a Damaris, que le veo sintiendo todo lo que estás diciendo y lógicamente, como todas, muy conmovida, muy dolida. Es que sí, totalmente. Fue demasiado cruel para todas verlas reírse y nosotras las escuchamos a su mamá hablar en las noticias y decir todas las cosas que dice y bueno, gracias a Dios ella su hija la tiene. Ella puede ir a la cárcel a verla, nosotros no. Ustedes no. María. Mucha impotencia sentí en lo largo del proceso, ¿no? Porque no tan solo ella, los 10 funcionarios también se reían, conversaban, te saludaban como si nada, como yo quería decir en mi penúltima palabra, o sea, lo mínimo que esperábamos era un perdón, porque eran parte del Estado, como dicen, el Estado tiene que pedirles perdón a la madre y ellos también eran parte del Estado y nos tendrían que haber pedido perdón por callarse, por no hablar y por tener una psicópata ahí metida. Sí, como dicen las chicas, o sea, nos parece una falta de respeto que se nos ríen en la cara. También por lo que vimos, se dormían sentados ahí, o sea, una falta de respeto hacia nosotras. Lo mínimo que sí esperamos era unas disculpas, nada más. Mucha gente enganchada, chicos. Leo un par de mensajes más. Fuerza para todas, nuestro apoyo incondicional para las madres de parte de Lauti y de Cami. Norma dice, subestimaron el poder del amor de las madres. Es cierto esto, ¿eh? Es un buen mensaje ese. Se creyeron que podía subestimar el amor de las madres. Las veo conmovidas todas, emocionadas. Dice, subestimaron el poder del amor de las madres. Fuerza a todas, en especial a mi hija Vanessa. Silvia dice, siempre tan valiente mi querida Vane, mi apoyo incondicional para todas. Soy abuela de Benjamín. Muchas fuerzas, dice Laura, para mañana para Damaris y el resto de todas las mamás. Solo espero que mañana sea justicia. Silvia dice, ¿sabes qué pasa? Quieren agredir a las mamás con falsas acusaciones, pero a ellas ya no les va a pasar nada peor ni más doloroso que es el que le asesinen a su bebé recién nacido. Bueno, noto, lógicamente, la gente reaccionando, prendida a este arranque del fenómeno barrial de este martes, que queremos arrancarlo de esa manera, a horas de la sentencia y el veredicto de un juicio que va a ser, sin duda va a ser histórico. Y hablaba en estos días con gente de la política, del oficialismo y de la oposición, y lamentablemente tengo la sensación de que se va a circunscribir todo, y creo que les pasa lo mismo, a una sola persona. Lamentablemente, espero equivocarme, espero que mañana, no sé, a la noche, cuando tengamos ya la sentencia, la foto sea otra, pero tengo esa sensación, aparte por el hermetismo de los 10 funcionarios, es como que los 10 se movieron en bloque y la dejaron aislada a la enfermera, Agüero. ¿Vieron eso? ¿Notaron eso también?
Sí, sí. Sí, notamos ese bloque en los Como que no funcionarios. sabíamos lo que pasaba, ¿no? Totalmente. Un silencio que lo mantuvieron, que nosotros entramos en ese juicio diciendo, ya está, nos hicieron lo peor que nos podría haber pasado, tengan un poco de humanidad. Somos personas que les hemos demostrado incluso más respeto que ellos, que es lo que yo dije, en esta sala de audiencia se nos trató a nosotros como gente de humilde, carenciada, de todo tipo, pensando, o yo creo que hasta incluso con miedo a que reaccionemos de otra forma, porque se nos jugó hasta por la clase social, y que le demostramos que todas estas madres dolidas, con una familia carriendo atrás tanto dolor, tuvimos mucho más humanidad y mucho más respeto del que tuvieron ellos, y no lo pudieron demostrar nunca. Y en eso que dijiste está la otra violencia. La obstétrica, sin duda, la sintieron ustedes y todas las que pasaron o los casos que se vieron en el neonatal. Pero ahí está la otra violencia, la violencia social, de creerse que estás ahí porque no tenés para una obra social, entonces tenés que merecer el maltrato y estás ahí por eso. Y se ve mucho. Sí, y salir agradecidos porque nos terminan atendiendo. Yo creo que hasta se juega con eso, con la necesidad de que es la única posibilidad que tenés. Esto de subestimar, ellos nunca se vieron venir de que esta noticia iba a salir a la luz y de que estos giles, como nos trataron en esa audiencia, iban a salir a luchar por sus hijos, porque somos madres como cualquiera de los que están ahí con títulos y trayectorias que van a hacer hasta lo imposible por sus hijos. Y nos tuvimos que defender a pesar de ya haber transitado y seguir transitando los peores de los dolores. Nos tuvimos que seguir defendiendo en esa sala de audiencia de las ataques que tenía la gente por tratar de salvar cada Y uno. seguir reviviendo todo de nuevo. Todo el tiempo. ¿Les quedó algo más para decir? ¿Alguna de las 5? De mi parte, agradecerles por esto, por presentarse a esta charla. Queremos escucharlas, queremos que compartan lo que les toca vivir, las sensaciones en la previa a lo que va a ser el día de mañana la sentencia. Me sumo al completo pedido de justicia. Reitero que las vi contenidas por sus vínculos más cercanos, pero también por la sociedad, lo estoy viendo con los mensajes, con la gente que está mandándole todo su apoyo. Así que bueno, que sea justicia mañana, por ustedes y por sus bebés. Muchas Gracias. gracias. 5. Gracias. Esta fue la primera parte de Fenómeno Barrial. Ya venimos con el debate. Quédate ahí enganchado en el streaming del 12. Dale. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Yeah. Esto es Fenómeno
fenómeno barrial. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que no te se calle, que hable de la calle. Esto es fenómeno barrial. Bueno, acá estamos, che, en la continuidad de este fenómeno barrial, edición de día martes, reitero, el día que más gente hubo dentro del estudio, delante de cámara, detrás de cámara, y bueno, lógicamente atravesados y conmovidos por lo que fue la charla con las madres del Neo. Arranca como otro programa ahora, entramos ya en la dinámica habitual de este segmento, de este streaming, bien de rosca, bien político, con dos invitados que prometen y mucho. Es el caso, voy a arrancar por ella, por la dirigente del Frente Renovador, dirigente del masismo en Córdoba, Tania Killakevich. Gracias por venir, Tania. Gracias, Gaby. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo Duro, bien? ¿no? ¿Todo en orden? Después, Durísimo. ¿Cómo arrancamos después de...? Durísimo. Difícil. Y de este lado, el jefe del bloque del Frente Cívico en la unicameral, el señor Walter Nostrala. ¿Qué hace, Walter? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Acá estamos también Los vi conmovidos. muy atentos, muy conmovidos. Arranco por ahí con lo que quieran. Sí, conmovidos por este hecho que se dio. La verdad que es tremendo. Después arrancar a hablar de algunas cuestiones que después de esto parece que no fuesen importantes. Pero bueno, la cuestión sigue. Vamos a ver mañana. Yo estoy convencido de que van a fallar de acuerdo a lo que pidió el fiscal. Y como siempre, fíjate vos que el hilo se corta por lo más delgado. Y no vamos a ver presos a los funcionarios de mayor rango. Yo estoy convencido de que esto no va a suceder. La justicia no se anima. La teoría de lo que yo decía recién, Por se supuesto. circunscribe todo a una sola persona. Totalmente. Nunca los jueces se animan. Y fíjate vos que las penas van a ser de acuerdo al rango de los funcionarios. Mientras mayor rango tengan, menos pena va a tener. Lamentablemente, esto es lo que va a suceder mañana. Ojalá que no. Las mismas madres lo reclamaban, ¿no? Justicia para todos y todos a la cárcel, porque es lo que correspondería, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar el fallo de la justicia. Esperemos que sea mañana. Tania. Difícil. Creo que a mí me toca también desde el rol de mamá, ¿no? Y a veces, ¿cómo pasó esto, no? Sí. Digo, también un poco de culpas a quienes llevan adelante el Estado, porque lo que significa, cuando decían esto, ¿no? La subestimación a veces porque eran de bajo recursos, creer que esto no iba a tener ningún impacto. Bueno, ojalá que... Déjame creer en la justicia. Déjame creer en la justicia, déjame creer en la presión social, que muchas veces la justicia de alguna manera también termina, se ve influenciada. Y espero la pena para todos, porque no solamente en el caso de esta enfermera, sino de todos los actores que tuvieron, y por acción u omisión, porque también eso es importante. No solamente quien la designó en ese lugar, sino muchas veces los funcionarios en tapar este tipo de problemas que son... El encubrimiento, exactamente. Ese es el tema, el encubrimiento, Sí. que es lo peor que nos puede pasar. Mañana el margen de... Ya nos vamos a meter con las cuestiones locales, pero mañana el tema a lo mejor un poco más desvanecido por lo que ocurrió en el día de hoy. Estoy hablando de Cristina y la orden o la manera en la cual se le informó del arresto domiciliario en la siesta de hoy, con lo cual no hay marcha, Cristina no tiene que ir a Comodoro Pi y demás, pero quiere una semblanza de cada uno con respecto a lo que falló la Corte, ratificando la Corte la semana pasada y lo que ocurrió en el día de hoy. Y lo que empieza a partir de mañana, porque arranca probablemente otro peronismo, otra era, que es lo que están viendo. Bueno, yo básicamente, a ver, Gaby, vos sabés, yo no soy kirchnerista. No sé con quién te vas a pelear, Walter, porque yo no soy ni kirchnerista ni cordobesista. Pero, vamos a estar complicados ahí. pero saliste con un tuit fuerte. Y salimos con un tuit fuerte, primero porque entiendo que esto es una cuestión política. Digo, no es casual la resolución express. Cristina sale y dice que va a ser candidata. Cuando escuchás a muchos actores que desmenuzaron la causa, digo, tiene muchas vicisitudes. Pero a ver, me pongo binario. ¿Está bien o esté mal? ¿O está mal que Cristina esté presa? Yo creo que está mal por esta causa, totalmente mal. ¿Ah, sí? Sí, yo por esta causa, digo, no voy a decir si es inocente o no inocente, pero me parece que es una causa que tiene muchas vicisitudes y que tiene una causa que pone al nuevo partido, que es el Partido de la Justicia. Está clarísimo. Y yo también digo, porque yo lo escuchaba a Walter y lo escuchaba a muchos pedir que se pronuncien o decir,
Ojo, ¿no? Porque esto es para todos, digo, también es un mensaje para Milei, es un mensaje para la política, que se mete en los procesos democráticos. Justamente Cristina sale y dice, che, voy a ser candidata de la tercera sección, y de manera express, sale la condena y se queda firme. Digo, bueno, hay cuestiones ahí que hay que observar. Walter. Primero, a ver, Cristina es una política muy, muy avesada. Esto de la candidatura y que después la proscribieron una mentira, ella sabía lo del fallo, se adelanta para poder seguir relatando este relato de que la están proscribiendo. A mí la verdad que el fallo no me pareció express, no me sorprendió, me parece que la prueba era abrumadora. Para vos está bien. Pero fue un proceso, no festejo, para mí no hay nada que festejar. Sí que la justicia funcionó, creo que la cantidad de prueba que tenía la justicia, todos sabíamos que iba a terminar en esto. A ver, la corrupción en la Argentina nos mató en los últimos años. Ver que le abran una caja de seguridad a una hija de la presidenta y que tenía millones de dólares guardados, el hijo que exhibe un patrimonio que no se sabe cómo lo hizo, no laburó nunca, el jardinero de Debido, la cocinera de Debido, pero López tirando bolsos. Pero no es como dice el juez que le dieron una centralidad, lo escuché juez atentamente, pero... juez dice, le dieron una centralidad que Bueno, pero esto es Cristina natural. no tenía, Está terminaron bien. ordenando el peronismo. Es una expresidenta, una figura pública importante en la Argentina. Lo que sí creo que, reitero, la justicia se atuvo a las pruebas. Si hay prueba Cristina tampoco nunca se defendió con la prueba. Cristina siempre políticamente se defendió. Nunca habló de la prueba. Y todos los argentinos somos testigos de qué fue lo que pasó, la corrupción que nos puso de rodillas a la Argentina. Esto no es nuevo para nosotros, no es la única causa por la que está acusada. Jaime, Debido, López, toda esa banda que la verdad que le hicieron un daño enorme a la Argentina, ¿no? ¿Te sorprendió el silencio del peronismo de Córdoba con este tema? Y sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí, pero el silencio del peronismo de Córdoba es justamente porque alambraron tanto con este discurso que hoy se quedan, viste, sin decir estoy a favor o estoy en contra. Me parece que también hay un replanteo de la representatividad que hoy tiene el cordobesismo. Bueno, yo no sé por qué quieren que el cordobesismo se exprese. Digo, también esto los radicales están todos esperando que el ¿pero para qué? cordobesismo Yo se me exprese. pregunto, ¿para qué? Digo, cada uno se expresa desde los posicionamientos políticos, no entiendo por qué exigirle. Yo, como peronista, no le exijo que se expresen, porque para nosotros el peronismo hoy no lo está representando el cordobesismo, y sí también nosotros tomamos como una proscripción al peronismo. Hoy, de hecho, vos hablabas recién de la centralidad que tiene Cristina, pero a mí me interpela desde el peronismo, ¿no? A mí, yo con el kirchnerismo no he comulgado nunca, pero sí me interpela porque digo, esto es un posicionamiento... ¿A vos te sorprende o no que no se hayan expresado? No. Ni tampoco que uno quiere que se expresen. No, me pero parece... decís, Walter, que querés que se me parece Estaban que... sacudiendo, estaban Claro, batiendo claro. pero me parece que, si vos me preguntas a mí, para exponerlos, nosotros sabemos que Yarlora no se iba a pronunciar. Yarlora, el fiel exponente del kirchnerismo en Córdoba. Es más, digo, mira, y voy a ir un poquito más allá. Sé que no se iban a expresar. Cristina era presidenta del PJ Nacional, y la presidenta del peronismo de Córdoba también. Sí. Pero si vos te fijás, esta causa, que tiene que ver con la corrupción en la obra pública, esa matriz que se utilizó a nivel nacional durante muchísimos años, abramos los ojos en Córdoba, hace mucho que lo estamos diciendo. Acá en Córdoba la ejecución de la obra pública está totalmente teñida, oscura. Ustedes saben que está opaca la obra. Pero ustedes vieron cómo se ejecuta la obra pública en Córdoba. Este año el 65% del presupuesto de la obra pública se ejecuta a través de una agencia, que es un ministerio trucho, ¿no es cierto? Para no rendir cuentas, que es ASIF, ¿no es cierto? La Agencia Córdoba, Inversión y Financiamiento. Y se ejecuta a través de Caminos de la Sierra. ¿Quién controla eso? ¿Quién puede ver con transparencia las licitaciones, cuántas empresas se presentaron, cuánto ofertaron, si se cae la licitación? ¿Cómo no se denuncia eso? Nunca, pero nos hemos cansado de decirlo. A ver, nosotros el Tribunal de Cuentas, que nos toca hoy ser la mayoría, no controlamos esto. No hay un control preventivo. Por la cantidad de millones y millones y millones de dólares que ejecuta la provincia hace años, y ahora con más razón, es más, lo anunciaron ahora, ¿no? Gran parte del presupuesto se va a través de las agencias. No lo controla nadie. Esto también es corrupción. El no controlar, que yo creo que este gobierno de Yarlora es alérgico, Tania, es alérgico a los controles, y son adictos a evadirlos. El Estado es alérgico a los controles. Todos los estados son alérgicos a los controles. Está mal, y está muy mal. Pésimo. Por eso digo, ojo, por eso a nosotros no nos sorprende que Yarlora no se haya expresado, Mira, que Schiaretti no se haya expresado. Meto un título y lo desarrollamos un ratito. Mañana se cumplen 2 meses del incendio de APROS.
Mañana se cumplen 2 Así meses es. del incendio de Apros y va a ser una sesión picante en la legislatura, en la unicameral. Meto ese título. ¿Alguno de los dos vio el formato, vio el programa? Dígame No. la verdad, ¿eh? No, de Sí, verdad sí. no. ¿Este ¿Vos lo sí? vieron? Sí, sí. Ay, no. Yo Hay, tengo- dos segmentos, uno que es el 10x10, son 10 preguntas en 10 segundos, sin repregunta, y después hay otra que es una pregunta que hacen los chicos de la producción. Antes de salir, tengo saludos de Martín de Providencia, saludo grande para Martín de Providencia, y Un abrazo. Agustín del departamento Marco Juárez, también prendido. Agustín, Bien, Agus. que está con Marcelo. Bien, Marce. Hay gente viéndolos. Voy a arrancar con el 10x10 con Tania Kijakevich. Son 10 preguntas sin repregunta, o sea, vos respondés y seguimos, yo no me detengo en ninguna. Y bueno, hay que responder rápido, ese es el chiste. ¿Estamos? Bien, soy la que no conoce el formato y me vas a arrancar Vamos. por mí. Está bien. 10 preguntas, el 10x10 con Y Tania rápido. Kijakevich. ¿Vas a ser candidata a diputada? No. Uy, así contundente. ¿Volviste a hablar con Vigo después del 2023? Nunca. ¿Por qué se distanciaron? Y básicamente porque no compartimos el pensamiento que querés que te diga. ¿Cuándo viene Massa a Córdoba? Pronto. ¡Epa! Hay un título ahí, chicos. ¿Van a ir juntos con el kirchnerismo en Córdoba en esta elección? Creería que no. ¿Volvería a hacer campaña con los K? Es difícil, pero habría que sentarse. De 1 a 10, presta atención a esta, de 1 a 10, la relación de Massa con Yarlora es... 9. ¿Hablan? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Yarlora y Massa hablan mucho? Sí. Yo te voy a decir una cosa. No trae así. No, pero Así que a Sergio lo consultan Bueno. un montón. Digo, Bueno. Yarlora y muchos gobernadores más. Sí, el 10x10. ¿Un libro? Cualquiera. El que estoy leyendo ahora, Sí. Ingenieros del Caos. Ah, muy bien. Ese ese. me vino como anillo al dedo. Y la última, en el 2023 hubo mucho esqueretista barra yarlorista barra viguista que trabajó para abajo para Massa, por abajo para Massa No, y por Milei. todos. Casi todos. Casi todos. Estuvo bueno el 10x10, estuvo bien. Bien. Me engancho con el 10x10, sigo con Australia con el 10x10. 10 preguntas, sin repregunta y seguimos derecho. Sin repetir, sin soplar. Sin repetir y sin soplar, tal cual. A ver. El 10x10 con Walter Nostrala. ¿El apellido Juez va a estar en la lista de Milei este año? No, ¿Cómo? no. No. ¿Cómo tomaste la sentencia, Cristina? Bueno, lo decías de alguna manera recién. ¿Puede haber juecismo sin juez? No. Bien. ¿Un libro? El nuevo orden mundial. Bien. De 1 a 10, ¿la relación juecismo-radicalismo es de? 7. Epa, creí que estaban un poquito más arriba, che. 7 no está mal, ¿eh? No, está en una En prueba. la facultad me ponía un 7, festejaba. ¿Promocionas? ¿sabes? Muy Claro. bien. Definime con una palabra a Miguel Siciliano. Un amigo. Sorprendiste. Esta es buena. ¿Fuiste testigo del quiebre y la última charla entre juez y Giacomino? Sí. ¿Y puedes contar algo o no? La pregunta era esa, te contesté ya. Si Un no, colega en la unicameral que destaques. es por sí por no, era. Por sí, por no. Por sí, por Sí, no. sí. Verdad. Un colega de la unicameral que destaques. Si es de otro bloque, mucho mejor. Puede ser del interbloque. Alguien, otro legislador que destaque y eche, este tipo, este mina labura mucho por tal. Y hay muchos para destacar. Pero. Me pones en un aprieto ahí. Bueno, son 69 Eh. más, son 70 en total. Bueno, Sí, son uno 70. más. Carlos Cariñano, El Cali Cariñano. El Cali Cariñano. El hombre del radicalismo. de Y- Marco Juárez, de el legislador Marco por Marco Juárez. Juárez. Está dedicado al tema de la presidente de la Comisión de Discapacidad y está haciendo un trabajo muy, muy laborador silencioso, pero la verdad que está obteniendo resultados, la verdad que inesperado y es un tipo extraordinario. Hincha de Boca. Boca. Mirá, qué lástima, Sí. che. Y la última, ¿pagan un costo por el acercamiento de juez a Milei? No. Bien. Me quedo ahí, esa fue la última. Ay, yo le preguntaría por qué. ¿No pagan un costo? No, Yo le preguntaría por el Frente qué. Cívico no paga un costo. Digo, la militancia. No paga un costo. ¿Vos, No paga Tania, un costo. creés? No, para mí sí, por Sí, para vos supuesto. Sí, bueno, para un costo altísimo. ¿Vos estás opinando del Frente altísimo. Cívico? No, yo creo que ustedes van a pagar un costo altísimo el hecho de estar vinculado con mi ley. Primero, por si tienen expectativas por el 2027. Y está Sí, claro que tenemos- este gobierno tenemos nacional es expectativa. inviable. Pero vos sabés que lo hemos explicado.
El tema Dame de... una sola razón por la que están con Milei. Una sola. Porque queremos que le vaya bien a la Argentina hoy. Tenemos toda bueno, la esperanza puesta ahí. El Porque le vaya bien a la 75%... Argentina cualquiera puede El ir a- 75... No. Massa fue ministro en los últimos años y fue un desastre. No, Pero ¿qué te qué quiero decir, Tania? ¿Qué te quiero decir? Milei, el 75% Si no fuera por de los Massa, nos hubiera ido en cordobeses... helicóptero, el peronismo. Tuvimos una inflación brava. Como El 75... Pero escúchame, Massa, el 75... Massa agarró, el momento que agarró el Ministerio de Economía, chicos, por favor, había cero reserva del Banco Central. Y ahí es donde Digo, se si ve. no fuera con Pero agarró el Sergio, ministerio de un gobierno peronista, ¿no? por supuesto. Y esta Argentina fue pero- gobernada por más de 30 años por el peronismo. Fueron ustedes los que hicieron lo que... Hoy el resultado de la Argentina pero ustedes es fueron por el socio de gobierno Macri, peronista. donde nos prestaron Pero sí, pero yo te voy a 47.000 contestar lo de mi millones, ley, para que no crea que yo me estoy Decía el escondiendo. 75%. El 75% que ustedes lo sufrieron en la última elección de los cordobeses lo acompañaron a Milei. Y yo siempre lo dije. Milei no ganó porque él era... Yo creo que fue la última esperanza de la gente que estaba frustrada con la política, Sí. con nosotros, con los dirigentes. Desde la vuelta de la democracia hasta ahora lo único que hemos hecho es retroceder. Y creo que él significó una esperanza. Es que no la vimos, mucho no la vimos, ¿eh? Mucho no la Y si, yo- si tuvieras que otra destacar vez- algo de la gestión. Otra vez yo lo digo acá para que quede claro, yo no lo voté a Milei, Sí. pero ¿A quién la gente votaste? depositó, No, la yo te gente, quiero preguntar a la quién gente, votó. la gente depositó una gran esperanza en Milei. Pero y yo ¿con estoy qué te quedás de convencido la gestión? que O si sea- a Milei le va bien, le va a ir bien a todos los argentinos. Si a Milei le va mal, vuelve lo peor Pero le está de la yendo mal a la política de la historia Argentina. argentina. Nosotros tenemos que ¿Y creer que qué- le vaya qué bien a la destacás de Argentina, la no al gestión? ¿Qué es lo presidente. que más te gusta de la gestión nacional? Mirá, en primer lugar, Milei prometió bajar la inflación, que es el impuesto más caro que pagamos toda la Argentina. Es así, claramente. Eso Pero va no es contra el sostenible. bolsillo y de los más pobres. Está bajando la inflación, ¿no? Prometió liberar ¿A el costa de cepo, qué? ¿A costa de qué? Digo, porque no es el resultado. eliminó ¿A el costa de qué? cepo. Pero, madre, yo te quiero decir esto. La verdad que te respeto mucho, pero, No, pero- vamos a ser sinceros entre nosotros. Ustedes dejaron un país al borde del desastre. 50% de Ustedes fueron pobres en la parte de- Argentina, el Pero a ver, peronismo, ustedes con ustedes- ese relato. Hay un bache que parece Che, que la gente nunca tiene. hubo tanta de verdad, desocupación. digo, 2015, Nunca hubo 2019, muchachos, fueron parte Tania, ustedes con Macri. 50% de Nos pobres. endeudaron 47.000 millones de dólares cuando Hab- el Banco Central tenía que haber prestado 30.000 millones. Habla de la Estamos realidad de endeudados. lo que nos dejaron ustedes el gobierno peronista en el último mandato. Pero nos dejaron una 50% del país pobre, en la ¿Y por qué pobreza. no hablan de la el deuda? Yo quiero que me peronismo. digas, ¿a vos te parece No, que la yo te deuda de estoy Macri diciendo y lo que ahora ustedes- de nuevo nos una endeudamos? desocupación increíble como nunca en la historia. Y hoy, ¿viste cómo Como estamos? nunca. ¿Viste hoy la Gente por debajo de desocupación? la línea de pobreza. Bueno, y hoy- la indigencia. y hoy- Pero esto es culpa de Milei. Hace un año y medio que asumió. Ustedes No. tuvieron 30 años en el poder y tuvieron al ministro de Pero yo Economía. tengo una pregunta. ¿Y Massa el fue medio, ministro de el Economía. medio- El medio de Macri, que fue nada. Y la corrupción. No, ya. Háblame del medio de Macri. Háblame del 2015 al 2019. Sí, del te cual hablo. ustedes fueron Sí, socios de Macri. Hubo- ¿Qué hubo pasó ahí? Un Nada, fracaso no. en la política económica de Macri. Fingimos ¿Querés que te lo demencia. diga? No. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No, ¿sabes? Si algo tenemos nosotros es coherencia. Y te lo voy a reconocer Bueno, no, acá. fingimos demencia. Fracasó la política económica de Macri. te voy a Porque preguntar si en- Macri no hubiese fracasado, ustedes no hubiesen vuelto. Te voy a Bueno, preguntar pero a en- ver, Volvió ¿por el qué kirchnerismo fracasó? por el ¿Por qué fracaso de la fracasó? política de Nosotros Macri. nos hacemos Esto cargo, claramente nos hacemos así. cargo de Te Alberto pregunto en Fernández. Claramente cordobés, así. te pregunto en cordobés, Tania. Sí. ¿No se mandó un mocazo Massa al aceptar ser ministro de Economía? ¿De Alberto? Mira, si fuera cordobés, de este cordobesismo que hoy anda dando vuelta, te diría que sí. Pero como es peronista, Sergio, se hizo cargo en los momentos difíciles como estamos acostumbrados al peronismo. No especuló. Porque hoy también es muy fácil sentarse y decir, che, el 75% de la gente lo votó a Milei. Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque quiere que nos vayamos todos. No porque quiere que se vaya el peronismo. Todos. La gente Pero, está recontra Tania, podrida de todos la nosotros. irresponsabilidad Ahora, de Massa de aceptar un cargo para el que no está preparado. Ministro de Economía, ¿por qué no va a Massa. estar preparado? Terminamos Pero mirá el las gobierno, consecuencias, plan Walter, platita, tirando la terminamos el guita, la gobierno. inflación. No, Pero mirá eso cómo es está un la discurso. Argentina. Pero escúchame, Pero nos la hubiéramos Argentina ido está de en rodillas. helicóptero. Estuvimos ¿Y al sabes borde qué? de la Y hiperinflación. ustedes que quieren gobernar el 2027, les va a ser muy difícil, porque el endeudamiento que tiene la Argentina, de verdad hay que ponerse a pensar en la responsabilidad política, no es el hoy, aquí, ahora, sino es pensar cómo vamos a salir adelante, porque lo que se está sucediendo hoy en la Argentina, ustedes si quieren gobernar esta provincia, o cualquiera que quiere gobernar esta provincia, va a ser muy difícil. El 2027 no va a ser viable pagar la deuda que nosotros tenemos con el Fondo Monetario. Va a ser muy difícil. Acá no va a ser, no va a ser mago, no va a ser ni siquiera el que haga mejor videíto o el que tenga mejores redes sociales. Acá va a ser el que tenga el mejor plan estratégico. Tania. Y yo lo que veo que hoy la política, discúlpame, déjame Sí. que termine, la política no habla de proyectos. Nadie habla de proyectos. ¿Qué van a hacer? Yo te quiero preguntar. Por eso te pregunté, a ver, ¿por qué Milei? ¿Y cuál- ¿Hacia dónde vamos?
estamos? ¿Vos te crees que con la baja de la inflación decimos, che, estamos con Pero ¿y Milei? el camino cuál ¿O es? ¿El qué de les va a ustedes? pasar ¿El al peronismo juecismo? el camino? No, Te le va a pasar reitero, siempre al 30 años juecismo, robaron que la se saque el traje Argentina. 5 minutos antes de Tania, la se elección y robaron dicen, la no, nosotros Argentina en dijimos. 30 años. No nos Gobernaron robamos más de 30 años la Argentina. El nos peronismo robamos se la tiene que hacer Argentina. cargo. Pero Se tiene que escuchame, los hacer se cargo robaron del la Argentina fueron desastre. Macri, que nos dejaron en Ah, endeudamiento. Macri 4 años se robó toda la Argentina. Y le bastó Ustedes en eso ahora 30 para sacarse años, 47.000 un millones de conurbano dólares. empobrecido, un desastre, hace Pero, 35 años que nadie hable de gobiernan. la deuda. Yo quiero que alguien me Pero diga. no se hacen cargo de ¿dónde está- nada. ¿Dónde está El la peronismo plata? nunca comete ¿Dónde errores. está la La plata culpa es de del Macri Fondo y de Monetario? Milei ahora. Nosotros hacemos autocrítica. Isabel, pero ¿cuál es la autocrítica? autocrítica? Por favor, haceles. Bueno, ¿Hicieron todo bien? tuvimos No tiene a nada Alberto que ver con la Fernández, que inflación, fue- con la no, tuvimos a pobreza, Alberto Fernández, que con fue la el corrupción. peor No tiene nada que ver presidente. con Pero eso. Alberto Fernández va a decir, che, No, esa la es la verdad, autocrítica de la Alberto autocrítica Fernández. es Alberto Fernández. En un país presidencialista, Alberto haber Fernández. tenido, Y que haber era el tenido un presidente del tipo que no era- peronismo. Pero que Alberto no era Fernández, presidente. durante su gestión, era el Bueno, es presidente como del que yo te digo, PJ. pero escúchame, nosotros El nos presidente del equivocamos con Partido Alberto Peronista. Fernández como ustedes se equivocaron con Giacomino. Pero está bien, Ok, y cometí, pero es lo bueno porque si no reconocerlo. bueno, ustedes reconocen Pero también que se equivocaron. Ah, mira, vos nunca lo reconocí. Bueno, pero por eso te por digo, pero si no supuesto, y parece- son errores. nos achade que Pero, decimos pero tenés que equivocamos. hacerte cargo y ustedes no se hacen cargo. Giacomino fue juecista, entonces Pero tengo que ustedes decirle se que el tienen que gobierno de hacer Giacomino fue un cargo. No desastre. podés comparar. Nos hacemos Ustedes cargo. Y mirá si no nos hemos hecho cargo no se que hacen Sergio cargo. fue ministro de Economía, nos hicimos Es un cargo. desastre, Massa. No Fue el llegamos ministro de al Economía de gobierno. Alberto Fernández. A ver, peor currículum no podés presentar. Che, dejaron la Mirá los Argentina de números, rodillas. Mirá los números, mirá A los ver, números. Había a ver. cero. Mira, nosotros tuvimos un problema que fue no solamente Alberto Fernández, sino él fue el ministro de Economía que nos dejó en ese arreglo con la deuda, nos dejó patinando y se fue. Y el como problema una fue rata. Cristina, y el problema son los sindicatos, y el problema son, pero nunca se hacen cargo. La culpa Tengo es la- de Milei, que hace un año y tengo medio la- que Si no está. hacemos cargo, y si de no- Macri. ahora, Che, de hacerme cargo por no quiere favor. decir que yo Tengo la última parte pretende que del vas a, programa. que vas a rifar, Si que lo- vas a escuchá, rifar la dice- Pero si los Argentina. cordobeses. No, que vamos a rifar la Si el, Argentina. si el 75% de los cordobeses lo Pero votó vamos, Milei, por algo es. Escuchen, Perdón. tengo los mensajes rápido. Dice Nora por acá, Tania, una gran dirigente de origen de la Sotista, ama lo que hace. Lourdes dice, excelente Walter, son grandes saludos. Facundo dice, la muchacha habla como si Massa hubiera sido ministro de gobierno de Churchill. ¿Qué país este? Bueno, gente prendida. Última parte. Esta es la Bad Milk, que es la pregunta que hacen los chicos de la producción. Y en esta no tengo nada que ver. Es una pregunta Mira, de los nos chicos de la vamos a mirar producción. así a los chicos. Para cada uno de ustedes, se picó el debate bien en Pero se Zócalo, termina chicos. porque quería decir algo de APRO. Vos lo, No, vos no, lo no. dijiste al tema, ¿eh? Para. Es gravísimo el tema. Gaby, Vamos con APRO y preparamos la Bad mañana, Milk. mañana 2 meses Sí. del incendio de APROS. Sí. ¿No? Nosotros fuimos, nos presentamos, hicimos una denuncia que después del incendio se habían robado unas computadoras. Hoy fuimos a la Fiscalía, estuvimos en la Fiscalía esta mañana para averiguar cómo avanzaba la causa. En primer lugar nos reconocen que sí, se robaron las computadoras. Se y en robaron segundo, computadora de la sede de APRO. en la sede de Cañada. APRO después del incendio, tal cual como lo denunciamos. Y segundo tema, nosotros pensamos que después de 2 meses ya tendría que haber estado el peritaje. ¿Qué pasó? ¿Fue a propósito o fue un accidente? Hoy nos reconocieron que todavía no empezó el peritaje. En tribunales, averígüenlo. 2 meses A 2 pasaron. meses no empezó el gobierno y la conducción del APROS no dicen nada. ¿Qué están tapando? ¿Qué están tapando con esto? 600.000 cordobeses dependen de esa administración de salud. Ya, y mañana en la sesión en la legislatura. Vamos a tratar de hablar, vamos a tratar si nos dejan. Lo digo hoy, lo adelanto, es muy probable que no permitan que hablemos todo. No se puede hablar de estos temas. En la legislatura no se habla de APROS, no se habla de seguridad, no se habla del impuestazo brutal de Yarlora. Esos temas no se pueden hablar. Hay que hablar de los temas que quiere el oficialismo. Siciliano, lo definiste como un amigo, a Miguel. No, así que está Miguel, bien, claro. una cosa es ser amigo, una relación personal y otra cuestión política, ¿no? Escucha, rápido prepárame la Bad Milk con Tania. Voy con Tania primero. Esta la hacen los chicos de la producción. No tengo absolutamente nada que ver. Vamos, dale. ¿Qué pasa si Natalia de la Sota no es candidata del masismo? Es que Natalia de la Sota no va a ser candidata del masismo. ¿Qué? No, Natalia de la Sota no va a ser candidata del masismo. Natalia de la Sota va a ser candidata del peronismo. Ah, muy bien. ¿Cómo se dice esto en streaming? Nos baiteó, gracias chicos. Nos comimos la baiteada del fenómeno barrial, gracias, vale. Y la Bad Milk para Walter Nostral, dale, nos baiteó muy bueno. Tranquilo. A ver, esta la hacen los pibes, Walter, ¿eh? ¿Le perdonaron a De Loredo por coquearle el Fernet en el 23? ¿Está perdonado De Loredo o no? Y todavía estamos viendo a ver qué hacemos, si indultamos o no indultamos. ¿Pero les coqueó el Fernet o no? No, el 23 yo lo dije, yo creo que fue un error de Loredo no haber acompañado a Juez en la fórmula. No la del Fernet, no haberlo acompañado como Sí. candidato a vicegobernador. Hoy estaríamos gobernando la Hoy provincia. serías ministro, hoy estarían... No sé, yo digo, No, pero digo, sí no tengo hoy, dudas de que... La alianza estaría, esa coalición estaría gobernando la provincia. No tengo ninguna duda. Sí. Y perdimos por menos de 3 puntos, ¿eh? 50.000 votos nomás perdimos la provincia. Y todo indicaba que si la fórmula era Juez de Loredo,
estaríamos gobernando la provincia. Pero bueno, vamos a ver el 27 qué hacemos para gobernar. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad, Gracias a vos, Gaby. interesante siempre charlar con ambos. Me consta del laburo en cada uno de los espacios. Y la verdad que entendieron la dinámica y el cruce siempre con respeto. Así que gracias a los dos. Un gusto, Gaby. Gracias a ustedes por invitarnos. Un aplauso. Tania, Walter Nostralia, grande, Tania. Tania, que